Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia El Remanente de Jesucristo hasta las Naciones de la Tierra, una iglesia en la cual le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe, nos guíe, nos oriente, nos direccione, nos renueve, nos restaure cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Hoy le pedimos la bienvenida al Espíritu Santo que pueda entrar y tomar el control. Guíanos, amado Espíritu Santo, toma todo el control, háblanos, amado Espíritu Santo. Quiero que tú nos enseñes, nos formes, nos direcciones, nos renueves, nos restaures, nos reformes en cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Te pedimos, amado Espíritu Santo, entra a las redes sociales, entra al medio de comunicación, entra a cada casa, a cada hogar, a cada familia, entra a la mente, el corazón, a los pensamientos, al carácter, naturaleza, a las palabras, a la voluntad de cada una de las personas que nos ven en este momento. Te pido, amado Espíritu Santo, corre el velo de la mente y el corazón para que pueda entrar la palabra de Dios. Oramos, Señor, que la sangre de Cristo limpie sus conciencias de obras muertas. Oramos que la sangre de Cordero de Dios entre, renueve, restaure, cambie, transforme cada una de las áreas de la vida, la mente, el corazón, los pensamientos, el carácter, la naturaleza, las palabras, la voluntad de cada una de las personas que nos ven en este momento. Amado Espíritu Santo, toma el control. Abre los sentidos espirituales. Trae claridad. Trae entendimiento, trae convencimiento, trae convicción, trae firmeza, trae determinación, trae tu palabra, trae tu verdad, ya que tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres y la verdad es Jesucristo. Oramos por los salmistas, oramos por su vida, sus corazones, el propósito, el plan perfecto que el Señor ha asignado para su vida dentro de la iglesia, para que el Señor los saque y los use para su gloria y para su honra, el lugar asignado a partir de hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Para los tiempos tuyos son perfectos, ya que los tiempos, medios tiempos y tiempos de tiempos, tú los cumples y los ejecutarás a partir de este tiempo en el nombre de Jesús de Nazaret. Llamamos a los cielos por testigos para la salida en el nombre de Jesús de Nazaret. Llamamos a los ángeles que tú tienes preparados, ya que tu palabra dice que tú usas los vientos como tus mensajeros, como flamas de fuego, como tus ministros para la salida. Los llamo donde quiera que estén para la salida a partir de hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos, Señor, obra de una manera sobrenatural. Haz lo imposible posible, Señor. Para ti todo es posible, Señor. Tu palabra dice que para el que cree todo es posible. Y yo declaro que tú harás lo imposible posible a partir de hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Amado Espíritu Santo, que el fuego de Dios descienda los cuatro vientos sobre este lugar, que el fuego de Dios descienda sobre cada casa, cada hogar, cada familia, cada corazón, cada mente, y el fuego de Dios entre, renueve, restaure de una manera sobrenatural la vida y el corazón de cada una de las personas que nos ven en este momento. Espíritu Santo, trae llenura, fuego, unción y poder, libertad a nuestras vidas a partir de hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu presencia traiga un cambio sobrenatural a través de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero que entremos en un tiempo de alabanza, adoración. Conéctese con la alabanza, conéctese con la adoración, conéctese con el mundo espiritual para que el Espíritu Santo pueda descender con fuego a su vida y su corazón a partir de ahora. Espíritu de Dios, muévete de una manera sobrenatural. Sopla, amado Espíritu Santo, con el fuego tuyo y llénanos, santifícanos con tu fuego a partir de hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Llena este lugar de tu presencia, llena este lugar de tu presencia, llena este lugar de tu presencia. Amado Espíritu Santo, toma el control de las voces, los pensamientos, las palabras de los salmistas y obra a través de sus vidas a partir de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Entremos en este tiempo alabanza, oración. Ya venimos con la palabra para el día de hoy. Bueno, oh Señor, te damos gracias a ti, amado Espíritu Santo. Allí donde usted está, conéctese con la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No acepte ninguna distracción del enemigo, Señor. Venimos a buscarte a ti. Allí empiece a clamar, empiece a traer la presencia de Dios a su casa, a su vida, a su familia. Que sea Él va preparándolo todo de antemano para que la palabra cumpla la función por la cual es enviada. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces es un tiempo donde usted allí debe estar totalmente dispuesto, totalmente alineado al Señor, con el Señor en este tiempo de alabanza, de adoración, y lo invito a que cante con nosotros. Si no se sabe esta canción, solamente allí sígalo adorando y exaltando al Señor. Señor, te bendecimos solamente a ti. Dele palabras a Dios de agradecimiento, porque Él es el merecedor de toda la gloria, de todo el honor, de todo el poder y de toda la alabanza. Santo, santo eres tú, Señor. Digno, digno eres tú, Señor. Rendimos nuestras vidas, nuestras coronas delante de ti. Toma tú el control y muévete, Señor. Padre omnipotente, hemos visto tu poder
desampararás los que en ti confían. Nuestra fe solo estará en ti. Mi fe permanecerá en ti. Santo eres tú, Señor. Padre omnipotente, hemos visto tu poder. Eres el mismo ayer, hoy y siempre. No desampararás los que en ti confían. Nuestra fe solo estará en ti. Créalo. Mi fe permanecerá en ti. Grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Santo eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Nuestras vidas están en tu presencia. Está la presencia del Padre en cada hogar, en cada casa y en cada familia. Exaltado Dios, seas para siempre, y tu gloria al mundo llenará. Exaltado Dios, seas para siempre, y tu gloria al mundo llenará. Exaltado seas para siempre, y tu gloria al mundo llenará. Gracias, Dios, porque todo tú lo tienes preparado, porque estamos en tus tiempos. Alínealos a tu voluntad, que podamos recibir lo que tú ya tienes preparado para nosotros, que viene del cielo para nuestras vidas. Grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Grande es tu amor, oh Dios,
Bueno, continuamos con el tema para el día de hoy. Hoy es el tema a la defensiva. Cuando yo estudié este tema encontraba que muchas personas viven a la defensiva. Una persona en la cual no se le puede preguntar, hablar o conversar de algún tema o algo porque siente que como que está siendo atacada. Está siendo atacada la persona de pronto por heridas en su área emocional, de pronto heridas del pasado, heridas por otras personas. Pero yo encontraba que es a la defensiva, a la defensiva. Es un contraataque a una amenaza real o percibida. Es el contraataque a no querer lidiar con las emociones incómodas. Emociones incómodas, pero muchas veces son necesarias para nuestra evolución. En un contraataque de proteger la imagen. De proteger la imagen, entonces como que la persona pone una fachada o pone de pronto una circunstancia. No se deja hablar, no le gusta que le hablen o como que contesta de alguna manera, no responde, otras veces sí responde como de mala gana. Y es que como que se ponen a la defensiva para que no le pregunten. Inclusive algunos, no, para que no me pregunte nada. Otros cuando se le pregunta algo ya está automáticamente cerrada a la, como dicen en el mundo, cerrado a la banda para que no se le permita preguntarle ni decirle nada. Pero quiero que miremos la palabra que nos dice el Señor, cómo entra el enemigo a trabajar en la parte a la defensiva. Quiero que me acompañe el libro de Mateo, capítulo 5, 43 al 44. Mateo 5, 43 al 44. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En la ley del Antiguo Testamento, lo que hablaba el Señor a través de Moisés era que nos decía que fue amar a tu prójimo, pero también aborrecerás a tu enemigo. Pero mire que el Señor cambia en la cual ya no debemos aborrecer a nuestro enemigo, por el contrario, amar a nuestros enemigos. ¿Cuánto nos cuesta amar a nuestros enemigos? Es que usted no hubiera visto lo que me dijo, es que cómo me trató, es que ese abuso, es que mire, usted viera esto lo que hizo conmigo, es que todo lo que me trató. Y viene el Señor y dice, amar a vuestros enemigos. Pero ¿cómo me voy a desquitar de todo lo que me hizo? Es que usted hubiera visto todo lo que me trató, los años que duré viviendo con esa persona, ¿cierto? Es que usted viera todo el maltrato que me hizo mi mamá, es que mi papá como me trató, cuántos años de abuso y malos tratos de mi papá, y aún quiere que yo lo ame a él. ¿Qué le pasa? Él sí piensa en muchas personas, pero miremos en la palabra que dijo el Señor, que nos habla el Señor. Yo encontraba que muchas personas que viven a la defensiva por diferentes circunstancias, por abusos, por abandono, por engaño, por traición, por ausencia del padre o de la madre, por infidelidad, por muchas veces por falta de confianza, otros porque dieron confianza a esa persona, pero llegó un momento que esa persona traicionó la confianza, lo vendió. Yo escuchaba el testimonio de un pastor, que este pastor tenía una persona en la iglesia que era un amigo muy cercano a él, un pastor en el cual él le contaba todas sus infidencias, cercanías durante muchos años, pero llegó un momento que se empezó a infiltrar la información dentro de la iglesia y este pastor contaba que de un momento a otro, ¿cómo así que saben estas cosas personales mías? ¿Cómo así? Y de un momento a otro, ¿quién le contó? ¿Quién le habló? Y supo que era el amigo más cercano. Dice ese pastor que duró como 3 años odiando a ese mejor amigo que él tenía, porque habló cosas en las cuales solamente tenía esa cercanía con él, tenía esa confianza con él, y como él fue y habló a una persona de la congregación, y esa persona se encargó de contarle a todos los de la congregación, a decirle cosas personales, privadas del pastor, y el pastor empezó a odiar a esta persona. Pero dice el pastor que encontró esta palabra, que el Señor le habló, dice que amar a vuestros enemigos, y dice, y es algo que chocó conmigo, porque ¿cómo voy a amarlo después de que realmente yo lo amé como un amigo, como un hermano en la fe, pero cómo me traicionó? Pero él me decía, yo escuchaba el testimonio de este pastor y decía, pero ¿qué pasó con Judas? Con el traicionó al Señor. Y él decía, el Señor me hablaba y yo tenía que perdonarlo, pero también orar por él, porque de pronto en un momento dado se le salió algo que dijo y yo terminé odiándolo a él. Entonces el Señor viene y nos habla a usted de mí, qué es lo que pasa cuando nos ponemos a la defensiva. Y cuando nos ponemos a la defensiva, muchas veces nos estancamos en el tiempo, se estancamos en otras cosas que deberían avanzar y evolucionar, pero no avanzan porque estamos a la defensiva ante de diferentes circunstancias que nos presentan.
presentan. Por eso cuando la confianza es por traición, por engaño, incluso personas que han sido lastimadas en los caminos del Señor, por personas dentro de la congregación que han sido lastimadas por alguien dentro de la congregación. Y precisamente encontraba una mujer que su esposo la había abandonado con sus 2 hijos y tenía 2 hijas mujeres. Este hombre se había ido detrás de otra mujer y durante muchos años esta mujer terminó odiándolo, pero lo peor que pudo haber hecho esa mujer fue haberle dicho a sus hijas que el papá era lo peor, que era un hombre mentiroso, un engañador, un traicionero. Pero ¿qué sembró ella en sus hijas? Y precisamente muchas veces nosotros queremos repartir ese odio hacia otras personas, queremos que otros nos entiendan, pero que también que esa persona es lo peor, como que la vendemos así. Y encontraba que esta mujer le había contado eso a sus hijas y sus hijas habían empezado a odiar a su papá sin ellas entender por qué lo estaban odiando, cuando realmente la que le hizo daño fue a la mamá, pero la mamá no se quedó con eso y le contaba eso a las hijas. Y es precisamente cuando tenemos que mirar nosotros por qué vivimos o andamos a la defensiva. Pero ¿cómo nos cuesta amar a ese prójimo que nos lastimó, que nos hizo daño? Muchas veces es más fácil aborrecerlos, pero el Señor nos manda a hacer un alto en el camino y nos pide que nosotros miremos con cuidado cómo son nuestros enemigos y orar por nuestros enemigos. Y es esa autoridad que nos pide el Señor, cómo Él lo vivió, cómo Él pasó esa circunstancia, cuántas veces lo traicionaron al Señor, cuántas veces. Encontramos en la palabra que el Señor, muchos de los que el Señor sanó, lo liberó, les echó fuera demonios, les dio libertad, fueron los mismos que lo vendieron para la cruz del Calvario. Pero como el Señor no estaba a la defensiva, ante cualquier circunstancia, ya que porque quienes nos persiguen, muchas veces orando por ellos, seremos libres de cualquier amargura, resentimiento y no estaremos a la defensiva ante determinadas circunstancias, situación que estemos pasando. Por eso yo no sé si usted es de esas personas o está rodeado de este tipo de personas que viven en la defensiva, que no les pueden preguntar nada, que inclusive cuando se levantan, ¿cómo está? ¿Cómo nació? ¿Y qué le importa? Yo estoy bien, ¿cuál es su problema? Eso es mi vida, yo veré lo que hago. ¿Y cuántas personas ni siquiera se les puede hablar, se les puede preguntar algo? O algunos que inclusive, como lo he hecho en varias oportunidades, cara de puño, como que usted dice, no, mejor no me le acerco a esa persona porque quién sabe cómo me responda o quién sabe pronto me pegue. Precisamente ¿por qué? Porque viene la defensiva por circunstancias, situaciones que han vivido. Pero miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios, vamos a mirar el capítulo 4:32. Efesios 4:32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Benignos, misericordiosos, es algo que tiene que trabajar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Porque si usted y yo miramos lo que me hicieron, cómo me trataron, cuánto diga a esa persona, cuánto le ayudé a esa persona, cuánto le colaboré, todo lo que me esmeré por ayudar a esa persona, siempre hay un argumento en el cual no quiero perdonar a esa persona, un argumento en el cual no deseo volver a saber nada de esa persona. Pero ¿qué nos dice el Señor? Automáticamente cuando usted y yo hacemos eso, que no perdonamos a esa persona, nos acordamos del daño que nos hicieron, como que automáticamente se hace un alto en el camino, pero ese alto en el camino se detienen muchas cosas que el Señor tiene para nosotros. Se detienen muchas cosas de pronto en su área laboral, financiera, económica, ministerial, en su área familiar, en su área emocional, en su área sentimental, cosas que están estancadas y que no han podido avanzar en esa parte. ¿Por qué? Porque usted de pronto todavía guarda resentimiento contra esa persona y vive a la defensiva. Entonces, como que yo escuchaba el testimonio de ese pastor y decía, yo cerré mi corazón, yo no le volví a contar mis problemas a nadie, no volví a hablar con nadie, yo me guardaba todo y todo lo llevaba a la oración, pero la gente en la congregación se empezó a dar cuenta, pastor, porque anda mal genio, pero pastor, pero solamente le estoy preguntando esto, pero yo no veía nada, o sea, yo no veía ningún problema, decía el pastor, yo no veía ningún problema porque yo les contestaba bien, pero cuando una persona se me acercó y me dijo, pastor, es que usted no es así, usted está a la defensiva, usted contesta con 2 piedras en la mano, y es que esa cara que usted tiene, pastor, y el pastor dice que entró en un tiempo de oración y ayuno, y el Señor le empezó a mostrar cuál era que lo que él andaba a la defensiva, y es precisamente por esa persona que traicionó su confianza. Entonces, como hay veces nosotros estamos a la defensiva sin darnos de cuenta que afectamos el entorno, afectamos nuestra familia, afectamos a la esposa, al esposo, a los hijos, a las personas más cercanas, inclusive personas de la fe, personas de la iglesia, afectamos a esta persona. Entonces como que las hacemos a un lado y como que la persona ya no nos quiere saludar, ya no nos quiere hablar, porque automáticamente como que ve que estamos a la defensiva, y ahí donde
donde el enemigo empieza a trabajar, pero también donde nos alejamos de las cosas del Señor. Así usted y yo asistamos a la iglesia, vayamos a las reuniones, estemos en la congregación la mayor parte del tiempo, pero esa parte nos tiene estancados a usted y a mí, y debemos mirar qué es lo que usted y yo estamos haciendo mal, y de pronto las otras personas se han dado cuenta y como que quieren hacernos caer en cuenta, pero a veces estamos cerrados porque me hicieron daño y yo ya no quiero que me vuelvan a hacer daño. ¿Y cómo hizo el Señor? Él no cerró el corazón, el Señor no en ningún momento cerró el corazón, al contrario, Él aún mucho más, era más entregado hacia las personas, pero la palabra de Dios dice que el Señor conocía el corazón, y usted y yo podemos entrar y mirar cómo está nuestro corazón, no el de la otra persona, mi corazón. ¿Será que yo todavía ando a la defensiva? Y aquí precisamente lo encontramos, ya que Pablo lo entendía perfectamente, ya que en él estaba puesta la mirada en Jesús y no en las circunstancias. Quienes viven en la ofensiva terminan afectando a todos los que están en su entorno y vuelven una persona tosca, una persona difícil de tratar, ya que un esposo resentido que vive a la defensiva afecta no solamente su matrimonio, afecta a sus hijos, afecta a su familia. Encontramos inclusive Pablo lo perseguían, Pablo lo vituperaban, lo trataban mal, pero Pablo en ningún momento se puso a la defensiva en contra de los que lo estaban haciendo mal, pero también donde él iba, él era muy asequible, igual que nuestro Señor Jesucristo, era asequible. Eso es lo que tenemos que mirar usted y yo. Nos pueden herir el corazón, pero nosotros tenemos que ir a la oración y pedirle al Señor que sane el corazón, pero que también lo blinde con su presencia, lo guarde, que el Señor nos permita también andar en esa paz, esa seguridad, como lo andaba nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando miramos en la palabra lo que le dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Gálatas 5, 16. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero cuando uno mira en la palabra, nos habla a nosotros que o andamos en el espíritu o andamos en la carne. Aquí nos dice que no satisfagáis los deseos de la carne, y el deseo de la carne es cuando estamos a la defensiva, cuando no permitimos que nadie nos hable, cuando no permitimos que nadie nos pregunte nada, cuando no permitimos que nadie se intrometa en nuestras vidas, como decimos nosotros. Ya que yo he escuchado el testimonio de este pastor y decía, yo mucho tiempo duré cerrado, que las personas quieren hablarme, inclusive en mi casa, en mi familia, pero cuidado, se le pregunta algo, pero usted ¿por qué está así? ¿Pero por qué anda así? Y él decía que había cerrado tanto su corazón que ahora nadie le contaba lo que había pasado con ese amigo, ¿cierto? Pero que terminó odiándolo tanto que llegó un momento en que el Señor llevó primeramente a que pudiera perdonarlo a él, que lo perdonara por todo lo que él había hablado del pastor, pero que también que pudiera perdonarse porque él en algún momento se cerró, decía que se cerró porque decía no debía haberle contado todas las cosas que pasaron en mi vida pasada, porque se lo contó, pero como él podía percibir eso, pero dice, él contaba en el testimonio y yo entendí que Dios permitió esto en mi vida para ser mucho más sensible hacia otras personas que no abren el corazón para situaciones, circunstancias que están viviendo, están pasando. Entonces mire que yo encontraba la palabra como nos habla el apóstol Pablo en Romanos 8, dice que todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. De pronto usted pudo ser traicionado por un amigo, una persona muy cercana y le dolió mucho a usted, pero si usted entra y le pide al Señor que sane su corazón y pueda perdonar a esa persona, usted podrá no solamente perdonar a esa persona, sino ayudar a muchas otras personas que viven cerradas en su mundo y cerraron el corazón para no poder comentar cosas, circunstancias, situaciones que vivieron en su vida, cosas que vivieron con personas muy cercanas, y el Señor nos lleva a poder guiar y orientar y darle libertad a esas personas. Entonces hay cosas que el Señor sí permite que pasen en nuestras vidas y que a veces las vivimos en aflicción, en dolor, sí, pero es necesario. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos ayudar también a otros y poderlos guiar para que puedan salir de esas circunstancias, situación que están pasando. Ya que estar a la defensiva no puede estar el Espíritu Santo, y usted y yo no podremos tener gozo, ya que podremos ir a la iglesia, estar en oración, estar en estos tiempos de ayuno, de oración, intercesión dentro de la iglesia, pero no habrá paz, no habrá seguridad, no habrá confianza. ¿Por qué? Porque nos sentimos atados. ¿Nos sentimos atados en cuál? Porque andamos a la defensiva y como que no aceptamos que otras personas nos quieran decir algo a nosotros, ya porque el corazón está dolido y pensando que quienes lo están rodeando son muchas veces hipócritas, como que están buscando en un momento que yo caiga para meterme en la puñalada, como dicen algunos, la puñalada por detrás, pero no es así, no es así. Una circunstancia no lo puede llevar a pensar mal de las otras personas, a dudar de los otros. Pero miren lo que nos dice ahí mismo en el capítulo 5 de Gálatas, el verso 22 al 23. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si usted y yo, como estábamos leyendo en el anterior versículo,
si andamos en la carne o andamos en el Espíritu. Si acá andamos en el Espíritu, debemos andar con el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, bondad. Y eso es lo que debemos andar usted y yo. Si de pronto nos hirieron, vuelvo y le repito, debemos ir a la oración, pedirle al Señor que me enseñe a perdonar, que me enseñe a perdonar a esa persona que me hizo tanto daño. Que no le estoy diciendo que usted tiene que ir a hablar con esa persona. Primero tiene que ir a la oración, que el Señor le dé paz, le dé seguridad y pueda desatar el perdón desde su corazón, para que primeramente sea libre usted y para que la otra persona pueda también usted darle libertad a esa, y no solamente a esas otras personas, ya que del fruto del Espíritu Santo habita quien ya hemos sido transformados desde el corazón, que aunque hayan sido lastimados, han perdonado, y puede habitar el Espíritu Santo con total libertad a través de nuestras vidas. Por eso es importante que usted y yo le preguntemos siempre al Señor si el Espíritu habita en mí. Si realmente el Espíritu está en mí, entonces yo le preguntaba a una persona: ¿usted tiene el Espíritu? Pues claro que lo tengo, pero su carácter no lo veo. ¿Por qué? Porque automáticamente no está el Espíritu. Puede que usted tenga paz, pero no tiene gozo. Puede que usted tenga amor, pero no tiene la benignidad, no tiene la bondad, no tiene la paciencia. No está, o sea, todavía le falta a usted morir a cosas para que pueda realmente habitar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sí quiere habitar en nuestras vidas, pero en usted y en mí está en poder entregar para no andar a la defensiva. Entregar cargas, luchas, aflicciones, abandono, tristeza, resentimiento, dolor, situaciones que usted de pronto haya vivido y se pone en la defensiva contra otras personas, pensando que usted así nadie le va a hacer daño. Cuanto al contrario, usted aleja a personas importantes de su entorno, de su vida, y se encierra en su mundo para llenarse de amargura y resentimiento, no de paz, ni amor, ni de gozo que es en el Espíritu. Y aquí nos quería hablar eso el Señor, pero quiero que miremos quiénes viven a la defensiva y de pronto usted se identifica. Mire que este tema no es tan importante que usted y yo miremos: es que esa persona es la que vive a la defensiva conmigo, yo. ¿Será que de pronto yo vivo a la defensiva con una persona, con alguien, en una circunstancia? Quiero que me acompañe la palabra del libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo capítulo 7, vamos a mirar el verso 1 al 3. Mateo 7, 1 al 3. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Por eso es tan importante que interioricemos y le preguntemos al Espíritu Santo: Señor, ¿será que yo estoy a la defensiva en mi carácter, mis actitudes, mis palabras, mis acciones, mis decisiones? De pronto yo vivo a la defensiva y muchas veces creo que es la otra persona. Por eso aquí el Señor nos llama que no juzguemos para que no seamos juzgados, pero también nos dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís serás medido. Porque miramos la paja en el ojo ajeno y no miramos la viga que hay en nuestro ojo. ¿Cuál es el error? De pronto alguien se le ha acercado a usted y le ha dicho: mire ese carácter, oiga, usted es muy soberbio, oiga, usted es muy orgulloso, oiga, ¿por qué contesta de mala gana? Pero como que yo soy así, yo no le veo ningún problema. Pero sí nos están hablando, sí estamos mirando, sí estamos mirando internamente, una introspección. Si de pronto lo que está diciendo la persona no lo estará diciendo para ofenderme, sino que de pronto si hay algo en mí que no me deja avanzar, ahí es donde tenemos que mirar, ya que una persona que ve la ofensiva siempre está mirando el error de los demás, mira detenidamente el comportamiento de las otras personas, incluso cuando hablan, y espera a que llegue el tiempo y ataca contra quien tenga algo o haya visto algo en esa persona. Ese tipo de personas viven para estarse protegiendo incluso de ellos mismos, no viven para ayudar a otros, sino viven para dañar a otros. Y es precisamente cuando me encuentre le voy a decir: y es que espere, porque es lo que me dijo, es que lo que me contaron de esa persona que habló de mí, es que lo que me contaron, y es que él me dijo que me había visto en tal lugar y yo nunca he estado allá, es que ¿qué le pasa? Entonces ya automáticamente la persona se llena de resentimiento y vive a la defensiva y ya está esperando el momento para atacar a la otra persona, cuando ni siquiera vamos a la oración y le pedimos al Señor: de pronto fue un error mío, una equivocación mía, o de pronto sí, se equivocó la otra persona y habló mal de mí, de pronto actuó mal en mi contra, pero yo tengo que ir a la oración primero, porque no puedo ir a atacar a la otra persona. Por eso yo siempre hablo que el mejor ejemplo, el mejor espejo es Jesucristo. ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Será que él se iría y se enfrentaría a esa persona?
¿O será que el Señor primeramente iría a la oración y le pediría perdón al Señor y le podría pedir perdón a Dios para que pueda sanar el corazón de cualquier herida, de cualquier dolor? Una persona herida puede herir a otros. Quiero que me acompañe al libro de Proverbios. Vamos a mirar el libro de Proverbios. Miremos el Proverbios capítulo 19. Vamos a ver el verso 11. Proverbios 19, 11. Dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Una pregunta: ¿a usted le es fácil pasar por alto la ofensa? ¿O usted está listo, como dicen en el mundo? Para pelear se necesitan dos y yo ya estoy listo. Entonces, ¿será que nos es fácil pasar por alto la ofensa? Vuelvo y le repito. Dios me ha permitido ir a orar por diferentes personas y la primera que me hablan es que usted hubiera visto, es que cómo me habló, es que cómo me trató, es que usted hubiera visto cómo se portó conmigo. Claro, yo no me le estoy poniendo en contra de lo que usted está diciendo, pero ¿será que usted se está dispuesto a perdonar? ¿Qué le pasa? Yo quiero perdonar a esa vieja, yo quiero perdonar a ese man. No le voy a perdonar esto, conmigo no me vuelvo a buscar para nada, y donde venga las tendrá conmigo. Entonces, ¿cómo hay personas que están estancadas, como les decía en un comienzo, en sus emociones, inclusive en su trabajo, en su área social, su área familiar, áreas en las cuales el enemigo ha logrado su objetivo y logró tenerlo estancado a usted por mucho tiempo sin darse cuenta? Vuelvo y traigo a colación el ejemplo que yo escuchaba de este pastor. Dice que duró mucho tiempo estancado en muchas cosas y que él sentía que no avanzaba cuando él decía que estaba haciendo las cosas para Dios, hasta que el Señor lo llevó a hacer un alto en el camino y pudo darse cuenta que el del error era él. Que sí, que el amigo lo había vendido, había hablado mal de él, pero él fue el que se estancó. Y por eso él pudo hacer ese alto en el camino y pudo hacer una introspección y pudo pedir primeramente que el Señor sanara su corazón para poder perdonar a esta persona, pero también para poder ayudar a otros. Pero acá, ¿qué es lo que nos habla en este tema? Cuando una persona herida hiere a otros, y es cuando les cuesta detener el furor, ya que muchos airados se dejan llevar de la ira y van y pecan contra otras personas. Como es de importante tener en cuenta y pasar por alto la ofensa, pero para poderlo lograr es indispensable ir a la oración. Pedirle al Señor: te entrego esta carga, esta lucha, esta aflicción, este dolor que yo tengo, Señor. Necesito ser libre. Yo necesito ser libre. Sí, esta persona me hizo daño. Sí, inclusive podemos ir y decirle al Señor por esto, pero necesito ser libre. Pero hay personas que hacen oraciones: ojalá le parta un rayo, ojalá se caiga, ojalá le pase. Cuando no herimos a otras personas sin darnos cuenta, por una persona herimos a varios en nuestro entorno sin darnos siquiera cuenta. Quiero que me acompañe al libro de Primera de Corintios. Vamos a mirar a Corintios capítulo 13, vamos a mirar del 4 al 7. Primera de Corintios 4 al 7. Miren lo que nos habla acá la palabra. Dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Ahí donde usted y yo tenemos que mirar, ¿realmente andamos en el amor en Cristo Jesús? No en el amor que le enseñó su papá, su mamá o su esposa. ¿Andamos en el amor del Señor? Porque cuando miramos a la palabra dice que no es jactancioso, pero también dice que no tiene envidia. Y es que donde me la encuentre, y es que verá que me lo va a encontrar y le voy a hacer unas cuantas, y es que donde vuelva a hablar de mí. El amor es sufrido, pero cuando dice que el amor es sufrido, eso lo vivió Jesús. Y esto lo escribe aquí Pablo. Pablo lo vivió, un amor sufrido, un amor en el cual él no se gozaba porque pronto estaba sufriendo por ese amor. Era una formación, y esa formación que el Señor les quiere llevar a usted y a mí, dice: no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Será que sí estamos en ese amor en Cristo Jesús? ¿Será que usted no guarda rencor? ¿Será que usted, cuando le hablan o se acuerda a esa persona, no se irrita o todavía le molesta algo? Porque usted podrá decir: no, yo ya perdoné a esa persona, pero cuando alguien le pregunta o le viene y le cuenta algo a esa persona, se irrita, se molesta. Dice: no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Por eso le decía: ojalá que le caiga un rayo, ojalá que le pase esto. ¿Será que se goza de la injusticia?
¿O será que de pronto supo que a esa persona le pasó algo? Bien hecho, por haberme hecho a mí eso. Bien hecho, ahora se le pasa por haberme hecho eso. ¿Y será que nos gozamos de la injusticia de la otra persona? Ya que cuando andamos a la defensiva creemos que tenemos la razón, ¿cierto? Y tenemos la razón sin importar lo que piense el Señor, sin importar lo que diga la palabra, sin importar lo que el Señor nos está diciendo a través de las Escrituras. Ya que cuando conocemos el amor de Cristo, el amor lo puede todo, lo soporta todo, lo transforma todo. El amor del hombre pasa a otro plano, al amor del Señor, ya que se pone en el lugar del otro. Eso es lo que el Señor nos enseña, que en el amor yo me pongo en el lugar de la otra persona, pero en el amor del hombre no, lo que me hizo la va a pagar. No, ahí no obra el Señor, ahí obras la carne, obra la humanidad, obras el hombre, y el Señor quiere llevarnos a ese cambio. Miremos lo que nos habla en el libro de Proverbios, capítulo 17, verso 17. Proverbios 17, verso 17. Dice, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo ama al amigo. ¿Será que alguien lo busca a usted, como dice la palabra, de medianoche y usted lo atiende? ¿O será que de pronto esa persona que me hizo daño viene y me busca por alguna circunstancia y yo lo atiendo? Quien ha sido restaurado busca relaciones profundas. Y esto forma parte de un corazón y una mente con disposición en el Señor. Y es el Señor que entra, aunque usted y yo podamos restaurar a otros, pero también donde el Señor viene y nos lleva a relaciones profundas. Y relaciones profundas son esas relaciones donde el Señor quiere llevarnos a usted a tener unas personas sólidas, cambiadas desde el corazón, sólidas con los pensamientos, sólidas en las palabras, sólidas en las actitudes, sólidas en las acciones, sólidas en las determinaciones, pero ya en el Señor, no en nosotros mismos. Es en el Señor el que el Señor nos quiere llevar a ese cambio, a esa transformación a partir de hoy. Para poder ayudar a otros, primeramente debemos ser restaurados nosotros si alguien nos hizo daño y no ir a la defensiva, sino poder llevar a otros al cambio y que el Espíritu Santo entre primeramente y transforme nuestras vidas para poder transformar a otros. Quiero me acompañe el mismo Proverbios capítulo 18, verso 24. Proverbios 18, verso 24. Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Y es precisamente, me acuerdo nuevamente del mensaje del pastor que él decía que tenía ese amigo, era como un hermano para él, hasta el momento que lo traicionó. Pero como el Señor nos quiere llevar a usted y a mí un amigo más cercano, inclusive aquí habla un amigo, no un hermano. Y ese amigo es precisamente donde podemos encontrar a esa persona para poder obrar y actuar en lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, que no andemos a la defensiva, sino un camino de transformación, ya que en tiempos cuando la vida se torna difícil, se necesita de ese amigo que está disponible, así sea a medianoche, y poder hablar con esta persona y poder entrar en esa paz, esa seguridad. Yo sé que usted y yo de pronto necesitamos ese amigo en un momento dado. Usted dice, bueno, yo tengo a mi esposa, o tengo a mi esposo, tengo un amigo, un familiar, un hermano, pero está ese amigo cercano en el cual muchas personas buscan a alguien que no me juzgue, que no me condene, que no me critique, muchas veces solamente para que me escuche y me guíe, me oriente, o muchas veces solamente que escuche lo que estoy viviendo, estoy pasando. Y yo lo encontraba acá en esta palabra que dice, el hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Y es ese amigo que quiere llevarnos a usted de mí, el Señor, para poder entrar en libertad. Sí, yo sé que de pronto usted anda a la defensiva por circunstancias, situaciones que pasó, y de pronto ese amigo está disponible. Pero también le pido al Señor que ojalá sea una persona del temor a Dios, una persona conocedora de la palabra de Dios, para que lo oriente y lo direccione en ese momento de angustia y de zozobra que esté pasando. Pero es necesario ser lastimados. Yo cuando miraba esto, ¿cómo así? Que es necesario ser lastimados. Pero quiero que miremos lo que nos sale la palabra en el libro Primera de Pedro. Vamos a mirar Primera de Pedro, capítulo 2, 21 al 24. Primera de Pedro 2, 21 al 24. Dice, pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mire que aún el Señor fue enviado a este mundo a sufrir.
a padecer, el Señor Jesucristo, pero por amor a usted y por amor a mí. ¿Y por qué cuando nosotros vivimos una injusticia no nos gusta? No nos gusta ser lastimados. Es permitido por el Señor. Y es permitido que usted y yo seamos lastimados. ¿Para qué? Para poder sanar a otros. Para poder sanar a otros, porque muchas personas le dicen al Señor: yo quiero que Dios me use en esto, yo quiero que Dios me use en lo otro, si ni siquiera ha sido procesado en esa parte. ¿Cómo lo podrá usar el Señor? Y el Señor muchas veces nos viene a procesar a usted y a mí. En algún momento somos lastimados, ya que encontramos en la palabra que el Señor muchas veces fue lastimado por los más cercanos a Él, ¿cierto? Y aquí, como nos lo dice la palabra, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si Él padeció, ya nos dejó ese ejemplo a usted de mí, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y es precisamente no habló mal contra los enemigos que lo trataron mal, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Y por qué nosotros sí lo hacemos? Porque si nosotros hablamos mal de otras personas por lo que me hizo, por lo que me habló, ¿cierto? Cuando padecía no amenazaba, se lo encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Por qué no llevamos eso a la oración? ¿Por qué no lo entregamos al Señor, al que juzga la causa, y podemos ser libres? Pero no nos permitamos dañar el entorno, ya que gracias a los padecimientos del Señor podemos llegar a tener una relación con el Padre. Jesús no solo fue traicionado, sino que fue traicionado por las personas más cercanas, quienes Él ayudó. El Señor fue traicionado por Judas, pero porque el Señor nunca puso barreras en cuanto a la cercanía con Judas. El Señor sabía quién lo iba a traicionar, pero aún así no cerró el corazón, no puso barreras, no puso obstáculos. ¿Quiénes somos usted y yo para poner barreras? Y es que no vuelvo a hablar con esa persona, no me vuelvo a dirigir a esta persona, no me vuelvo a meter con ese tipo de personas, y es que no me vuelvo a ir a ese lugar. Si el Señor no lo hizo, Él sabía. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, pero el Señor lo amó. Dice la palabra que el Señor amó a Judas. Él no lo detestó, lo amaba a sabiendas que lo iba a traicionar, pero nunca lo detestó. ¿Por qué nosotros sí lo hacemos? Y es como hacer acepción de personas. Y aquí viene el Señor y nos enseña a usted y a mí quién está más cercano a usted, que de pronto lo ha traicionado y usted sigue todavía dolorido por esa persona y pone barreras. Pero también pone barreras con otras personas, porque una persona le hizo daño y con otras va poniendo barreras. Y es un obstáculo, como que se pone a la defensiva con esa persona. No me toque ese tema, no quiero hablar con usted ese tema, y como que huye o evade para no poder entrar en discusión, porque dicen algunos para no entrar en discusión. Ahí mismo en la primera de Pedro, miremos el capítulo 3, 17. Primera de Pedro 3, 17. Dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si el Señor quiere que usted y yo padezcamos haciendo el bien, ¿quiénes somos usted y yo para decirle al Señor que no? ¿Y por qué si recibimos, como dijo Job, lo malo de Dios, lo bueno de Dios, y por qué no recibiremos lo malo de Dios? ¿Por qué? Es muy difícil poder ayudar a alguien con quien estemos disgustados, ya sea por el daño que nos causó, pero ya en los caminos del Señor nos corresponde ayudar a esa persona. Pero vuelvo y le repito, necesitamos al Espíritu Santo para poder guiar y orientar a esa persona. No alegrarnos porque le va mal a esa persona, al contrario, pedirle al Señor que me dé esa sabiduría, pero también esa paz para poder ayudar a esa persona. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por tu poderosa palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos enseña que no podemos vivir siempre a la defensiva. Independientemente del daño que nos hayan causado, hoy decidimos perdonar, Señor. Ayúdanos a perdonar, Señor, ya que tu palabra dice que si no perdonamos, tú no nos perdonas. Enséñanos a perdonar, Señor. Enséñanos a perdonar como tú lo hiciste, Señor Jesucristo. Yo no sé perdonar, pero sí quiero aprender a perdonar como tú lo hiciste, para poder ayudar a otros, Señor, de la circunstancia, la situación que estén viviendo, estén pasando, y que esa persona pueda ser libre de cualquier circunstancia, estancamiento. Pero también oro, Señor, por esas personas que les ha costado perdonar. Dale, Señor, primeramente el perdón, que primeramente puedan perdonar a esa persona, que tú los perdones, Señor, y llévalos, Señor, a perdonar, pero también a sanar el corazón de heridas, de traición, de engaños, de malos tratos, de abusos, de malas palabras.
Llévalos, Señor, a sanar el corazón para que puedan restaurar a otros, para que puedan libertar a muchos que están cautivos, pero también para que ellos salgan de todo estancamiento que están viviendo por vivir en la defensiva. Oramos, Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero que entremos en un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene un siervo de Dios con la palabra para el día de hoy. Un hombre en el cual el Señor lo ha sacado de toda vivir a la defensiva para entrar en un cambio desde el corazón y poder perdonar a las personas inclusive que le hicieron daño, pero también poder ayudar a restaurar a ellos y a otras personas que el Señor lo quiere llevar y lo está usando. Quiero que entremos en este tiempo más de alabanza, oración, y ya viene la palabra, la ofrenda para usted. Pero ponga atención, porque esta palabra también es para usted, que el Señor le quiere hablar en Cristo Jesús. Bueno, démosle gracias a Dios por esa excelente palabra, la cual el Señor nos enseña acerca del carácter, acerca de cómo delante del Señor nos disponemos para rendirlo todo. Vamos a mirar lo que dice Apocalipsis 12:11, una cita bíblica la cual lo invito para que usted trabaje en este año, se memorice, para que en su oración usted pueda trabajar ahí en el Señor. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Recordemos que hay perdón en la sangre de Jesús, hay redención, hay justificación, pero que esa sangre la cual nos cubre, nos cobija y nos guarda a todos por igual. Vamos a cantar el poder de la sangre de Niwen. Levante ahí sus manos y dele gracias al Señor, porque la victoria es sobre el enemigo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes, principados, potestades de maldad que habitan las regiones celestes. En la cruz, donde Dios envió a su Hijo, por amor, rescatando lo que se perdió. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Amén, así es. Confiésalo y decláralo, que tú eres libre por la sangre del Cordero. El Señor nos lleva a perdonar esas personas que nos han hecho daño. En la cruz, donde Dios envió a su Hijo, por amor, rescatando lo que se perdió. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Esta parte, cantémosla juntos. Declaro el poder de la sangre de Cristo. ¿Soy qué? Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Mira que lo único que pide el Señor para que tú seas sano, limpio y libre es que tengas fe. Fe en el Hijo de Dios, fe en el único que nos da salvación y en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Cree en el poder de su sangre. Vamos a decirlo con fe. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Jesús, hay poder solo en Él, En Jesús, creo en el poder de su sangre. de Jesús. Y Hay poder solo en Él, en Jesús.
creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Así levanta ahí tus manos y desata, declara, profetiza, confiesa el poder de la sangre de Jesús sobre ti. Reclama hoy sobre tu vida la sangre del Cordero de Dios. Esa sangre, la misma que el Señor habla en el libro de Éxodo, en representación en el Cordero que fue untado en los dinteles. Y hay poder Solo en él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Declaro el poder de la sangre de Cristo. ¿Soy qué? Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de Así es, yo veo gente que el Señor está limpiando la mientras sangre canta de esta canción. Cristo. Renuncia a esa enfermedad, renuncia a la diabetes, a la Soy hipertensión, salvo, renuncia soy a esa limpio, enfermedad a la soy cual libre el Señor quiere por su trabajar en ti, pero el enemigo quiere venir preciosa trayendo sobre tu vida. Que hoy eres libre en el nombre de Jesús. Renuncia a la enfermedad, porque por la llaga de Cristo he sido sanado, he sido limpiado, he sido perdonado, he sido Soy justificado. salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Recordemos que el mayor enemigo que Jesús venció en la cruz fue la muerte, y Él la conquistó a través de su bendita y preciosa sangre, en la cual hay resurrección, hay milagros, maravillas y proezas en Cristo Jesús. Bueno, iglesia, buenas tardes. Qué privilegio volver otra vez a estar aquí con ustedes. Y bueno, ya como lo mencionaba el pastor, vamos a hacerlo rápido y hablar de 3 palabras que el Señor me mostraba con respecto a este tema. Un tema que es bastante controversial, digámoslo así, porque como el mismo pastor lo decía, muchas veces nos pasa, y a su servidor le ha pasado demasiadas veces, que muchas veces uno comunica algo y cree uno en el error, muchas veces cae que piensa uno que está bien y que fueron las otras personas los que lo interpretaron de una forma diferente. Pero cuando hace uno como la retroalimentación, le pregunta a las demás personas qué está pasando, muchas veces la respuesta es: no, es que usted está hablando así como nos ponía el pastor al ejemplo del otro pastor, ahí sí, de que muchas veces no responde de una forma no muy eficiente, no muy buena. Entonces es muy agresiva muchas veces la respuesta, ¿cierto? Y uno muchas veces cree que está hablando de una forma muy tranquila, muy normal. Me ha pasado infinidad de veces en todos los lugares
porque muchas veces digamos que la forma de hablar de uno es de una forma y no es por justificarse uno, sino que de pronto a veces uno usa sarcasmos o otro tipo de cosas y las personas lo toman de una forma muy agresiva. Pero en otras ocasiones sí pasa que uno está cargado de muchas cosas y de pronto no ha tomado como el proceso de sentarse a hablar con Dios, a ver qué es lo que está pasando, y las respuestas salen así completamente agresivas. Entonces el Señor me daba Lucas, vamos a Lucas 6, el versículo 32 y el 36, que habla de la actitud que debemos tomar nosotros ante las circunstancias que nos están afectando, ya sea porque nos estamos haciendo entender mal, estamos cargados o nos pasó algo, que muchas veces, de hecho en la psicología lo tratan mucho, es como que uno borra el episodio, pero uno lo está sacando a la luz de alguna forma, ¿sí? Entonces como que no me acuerdo qué fue lo que pasó o lo borré porque fue un encuentro, un momento muy fuerte, muy traumático para mí, para la persona, y simplemente lo borro, pero como el resultado de ese daño se está viendo reflejado en la forma en la que uno se expresa muchas veces. Entonces dice Lucas 6, 32 al 36, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien. Prestad y no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Tremendo Jesús como nos muestra un ejemplo muy grande que tiene que ver con este tema. Porque es que muchas veces uno dice, pero es que el de allá me hizo esto, como lo decía bien el pastor. O muchas veces uno no ha reconocido que tiene un dolor interno por la persona que haya sido. El rey David lo dice en uno de los salmos. Nos pone claramente que es que los que nos lastiman casi siempre son las personas más cercanas hacia nosotros. Él mismo lo dice. No fue un enemigo, fue una persona que tenía delante mío, alguien cercano, mi familiar. Parafraseando aquí un poco. Y vemos cómo es la actitud de él. Por ejemplo, vemos como el rey Saúl en ese momento lo quería matar a él todo el tiempo, ¿sí? Pero le decía, no, pero fuera de mí esas como esos males para ti, hijo mío. Básicamente le decía el rey Saúl a David. Cuando vemos en la palabra claramente que decía que le tiraba la lanza para intentar matarlo. Y lo persiguió varias veces. Entonces vemos es como esa dualidad en el rey Saúl, donde estaba intentando dañar al rey David. Pero la respuesta de él, ¿cómo es? Es así como nos está diciendo aquí Jesús en Lucas 6. ¿Qué decía él? Él tuvo la oportunidad de matar al rey en su momento porque estuvieron en una cueva y él coge una parte de la pertenencia, me parece que es la espada del rey Saúl, y le hace saber que fue él el que lo cogió. Pero él mismo nos muestra y él mismo lo dice. En la palabra dice, ¿quién es él para levantarse en contra del rey que Dios puso, el ungido de Dios? Él lo dice así. Y es cuando nosotros debemos pensar quiénes somos nosotros para hacerle daño a los demás. Como lo decía el pastor en la prédica, precisamente muchas veces uno aleja a las personas o les hace daño a las personas, incluso a los que no conoce uno. Nuestra amada ciudad, Bogotá, Colombia, donde uno se sube a algún lugar en un bus y todo el mundo está con cara de puño, y pues ahí sí, como dicen muchos, ahí como que uno se termina asociando a ese tipo de comportamientos. Pero Jesús, ¿qué nos está diciendo? Que hay que hacer al contrario, porque los demás hacen lo mismo, todo el tiempo piensa lo mismo. Uno habla con las personas y todo el tiempo están pensando en hacer la trampa, en buscar a ver el beneficio, en buscar cómo me las paga las demás personas. Y yo fui una de las personas que pensaba eso todo el tiempo. Usted me la hace, yo se la hago 2 veces, peor. Y eso lo único que lo termina dejando a uno es con heridas grandes y alejándolo cada vez más de Dios. Por eso es que nos dice la palabra en Lucas 6, en el verso 36, bueno, en el último, que dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y un poco antes dice,
porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. ¿De quién está hablando? Del Padre. ¿Quién está hablando? Jesús. Nos está diciendo cómo el Padre nos perdona y nos entiende todo el tiempo y no nos juzga, sabiendo cómo somos cada uno de nosotros. Y yo sé que cada uno de los que me está escuchando en este momento ha tenido esos momentos de reflexión donde puede analizar su vida y decir, yo por qué hablé así o por qué soy de esta forma, por qué mis palabras cuando salen de mi boca son diferentes a lo que muchas veces estoy pensando, o al contrario. Muchas veces estoy cargado de odio y obviamente la palabra dice que del corazón, de lo que está en el corazón sale por la boca, básicamente, ¿sí? Y eso es algo donde tenemos que revisarnos delante de Dios para saber qué está pasando y que Él nos ayude. Y esto me lleva a la segunda palabra, que es en 2 Corintios 3:18, que precisamente es lo que estamos hablando. Buscar en el Señor esa respuesta. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, ojo con esto, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿En la imagen de quién? Pues obviamente de Jesucristo, ¿no? Porque la idea de cada uno de nosotros es, independiente de la congregación, el nombre de la religión que tengan, nuestra idea es siempre ser como Jesús, siempre ser ese buen ejemplo, eso que Él nos dejó mostrado el ejemplo que nos dejó en los evangelios y también la revelación que le dio a Pablo. Vemos esa misma, por eso es que aquí nos dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces aquí también nos habla de quién es el que nos puede ayudar a poder cambiar de esa forma, porque para nosotros es imposible. La palabra misma siempre nos dice que no podemos confiar en nuestro corazón y que tampoco nos podemos hacer sabios en nuestra propia opinión. Y ese es el problema, que muchas veces creemos que todos los demás están mal y yo estoy bien. Eso sí, nunca puede faltar. Siempre es que no, es que eso es cosa suya, yo estoy bien, yo estoy hablando tranquilo, yo no tengo problema con nadie. Dijeron por ahí, yo respeto a todos. Una vez hablaba con una persona y me decía eso, yo respeto a todo el mundo, yo comparto lo de las otras personas, yo soy una persona tolerante, y cuando le decían algo de algún tema, eso de una vez se exaltaba de una forma terrible. Es cuando uno dice, tremendo, porque es que a uno no le pasa todo el tiempo de esa forma. Lo que pasa es que es muy fácil ver al vecino y darse cuenta de los errores de él, eso es muy fácil. La cuestión es esta: mirémonos a cara descubierta delante de la gloria de Dios, o sea, buscando la presencia de Dios para poder ser transformados, como lo dice aquí Pablo, por el Espíritu Santo. Es el único que nos puede ayudar. Y la última palabra que ya me da Dios, que es lo que el consejo que les quiero dar, que es lo único que nos puede ayudar para no enfocarnos en los demás, sino enfocarnos en nosotros delante de Dios. ¿Sí? Dice Hebreos 12:2, la última, Hebreos 12:2. Es otra parte de la palabra que nos comparte Pablo a través de la revelación que Dios le dio. Y en él podemos ver ese cambio que viene completamente, porque es algo lógico que si estamos en un proceso tiene que haber una obra, un cambio. ¿Sí? No una obra por demostrar a los demás, sino porque son evidentes los cambios. Siempre vamos a actuar diferente. Entonces, si hemos estado en un proceso con Dios, es evidente que ya no vamos a actuar de esa forma agresiva todo el tiempo, a la defensiva. Puede que en ocasiones lo podamos hacer, sí, es cierto. Algo me pasa, muchas veces me ha pasado eso, que hay momentos donde uno se descuida y puede caer en eso. Pero la idea es que uno trate de estar con Dios en ese proceso para que eso cambie todo el tiempo, para que no perdure, como decía el pastor ahorita en la prédica, para no dejar salir ese viejo hombre, ese deseo de querer contestar, de querer pelear con todo el mundo, porque eso es algo que siempre va a estar en nosotros. Entonces dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El único que nos puede guiar
que nos puede enseñar realmente pues la palabra del reino, precisamente de los cielos, el evangelio del reino, que fue lo que vino a predicar, es Él. Y la única forma en la que yo dejo de mirar a los demás o dejo de mirarme a mí como culpable todo el tiempo es poniendo los ojos en Jesús. Él es el único que no nos va a juzgar y el único que nos va a enseñar a cambiar esas debilidades que tenemos por una fortaleza. Entonces, esas es las 3 palabras que me da el Señor hoy. Y el consejo es que nos fijemos en las acciones que estamos cometiendo, que le preguntemos a nuestro sector más cercano, a nuestras personas más cercanas, cómo nos están viendo. Eso es un buen ejercicio, ya que, como vuelvo y lo repito muchas veces, cometemos el error de creer que estamos bien, ¿sí? Y es completamente alejado de la realidad. Y lo peor es que el Señor siempre nos ha dicho, y la palabra nos dice, nos muestra en uno de los proverbios que dice que más esperanza hay del necio que el que se cree sabio en su propia opinión. Entonces, el consejo es ese: busquemos ese feedback, como le dicen ahora, esa retroalimentación con los cercanos, a ver qué está pasando y llevarlo a la oración. Y no creer que es que siempre soy yo el que estoy bien y todos están mal. Sí, porque puede que hayan ocasiones donde las otras personas se sientan confrontadas por las palabras que nos lleva a decir el Espíritu Santo, porque también pasa, y el enemigo es tan astuto que nos puede hacer sentir como soberbios y como personas que estamos mal en ese momento. No digo que en todo tiempo, sino en ese tipo de corrección, de proceso que nos lleva a Dios a poder orar en los demás para una corrección. Entonces ahí es cuando tenemos que preguntarle a Dios, tener sabiduría y preguntarle qué es lo que está pasando. Sí, porque muchas veces hay gente que nos toma de esa forma. Dice que somos soberbios, que somos unas personas esto y lo otro. Y muchas veces es lo que está en esa persona, lo que se está moviendo, lo que no le gusta que le digan. Sí, porque nosotros podemos pasar de las dos cosas. Podemos ser como las personas soberbias o como las personas que estamos dando un consejo, una corrección, y ser tomados de esa forma porque eso es lo que se mueve en la otra persona. Entonces el consejo es ese: no miremos a los demás, preguntemos qué estamos haciendo, en qué estamos fallando nosotros delante de los otros, que nos pueden dar un buen consejo, pero personas con sabiduría del Señor, no cualquier persona, porque obviamente yo puedo hablar con cualquier amigo y me puede decir cualquier cosa, y con tantas personas que pueden haber alrededor de nosotros que no son buenos hermanos, buenos amigos, que lo que van a hacer es aprovechar la oportunidad para destruirnos. Por eso es que hay que tener sabiduría cuando pedamos esos consejos. Ya una vez ir delante del Espíritu Santo y preguntarle que nos muestre qué es lo que está pasando. Si es una herida que de pronto estuvimos de pronto distraídos, o como les decía antes, lo borramos de la mente pero está todavía ahí la herida, o son cosas que incluso pasaron cuando pequeños y no sabemos nada, y son resultados de comportamientos por las heridas, por el carácter de nuestros familiares, de nuestros padres principalmente. Entonces son todas esas cosas que hay que trabajar en el Espíritu, con la presencia de Dios y puestos los ojos en Jesús. Y siempre pensar, así como nos ponía el ejemplo del pastor, eso lo vemos en la Biblia en todo tiempo. ¿Cómo actuaron los hombres en ese momento de Dios? ¿En qué estaban pensando? ¿En agradar a quién? A Jesús, ¿verdad? Nosotros que ya tuvimos un ejemplo en los testimonios, en los evangelios, en la revelación que le dio Dios a Pablo, podemos ver cómo actúa Jesús, cómo es el comportamiento de él, cuáles son las cosas que él nos dice que podamos hacer con la ley que nos dejó. Eso es lo que deberíamos hacer, empezar a ver, bueno, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría él? No qué hace el vecino, no qué hace tal persona. Si tenemos una persona de testimonio cerca de nosotros, que decía Pablo, ser imitadores de Cristo como yo lo soy de él, ¿cierto? Entonces podemos imitar a ese tipo de personas, ver cómo se comportan. ¿Sí? Si tenemos acceso, en este caso, las personas de los escuadrones, con su líder, con sus pastores, si tienen acceso a esas personas, pidan consejo a ellos. Ese consejo va a ser muy bueno, una buena fuente, un buen principio para empezar a preguntar en la oración y llegar al resultado que estamos buscando. Así que, hermanos, hermanas, Dios los bendiga en esta noche. Les doy muchas gracias por quedarse hasta este punto y les pido que busquen más al Señor en este tiempo que estamos, porque estamos pasando por los tiempos finales donde es difícil permanecer,
pero con Cristo todo lo podemos, dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces les pido que sigan buscando en la oración, sigan buscando en la palabra las respuestas correctas, ya teniendo a sus líderes, o si necesitan una ayuda, ahí podrán estar apareciendo los números de la iglesia, los contactos de las redes sociales también, para que estén pendientes de lo que está pasando, las prédicas que el Señor pone en nuestro pastor para que nos guíe, y ahí pueden estar al contacto. Si necesitan algo más personal, ahí va a estar el número, vuelvo e insisto, donde pueden comunicarse, donde pueden pedir una asesoría, una oración también, si quieren hacer sus donaciones también, porque recordemos que el darle al Señor es una bendición para nuestras vidas. No es porque nosotros tengamos que pagarle algo a Dios, porque Él es el dueño de todo. Sin embargo, la Biblia nos muestra un mandamiento claro que no está obedecido, según lo que creo yo. Y lo he podido ver, la respuesta de Dios a través de cuando uno es fiel con los diezmos, con las primicias, delante de Él también, con esas ofrendas que podemos darle a los que no tienen. Ya lo leíamos antes. Jesús está muy de acuerdo cuando le prestamos y le damos a los que no tienen también, aparte del diezmo, obviamente. Entonces los invito para que se sigan conectados, sigan buscando al Espíritu Santo, y amén.